días, mi nombre es Eider Ballestero, mi grupo está conformado por Jason David Cuesta, Kelly Cuaspo y mi persona. Le vamos a hablar sobre un video colaborativo de neuroanatomía. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura subcortical situada en la parte baja del tronco del encéfalo. Funciona. El correcto funcionamiento del bulbo raquídeo es vital para los seres humanos. Es el encargado de controlar el funcionamiento del corazón, los pulmones, los intestinos y la médula oblonga, también llamada bulbo raquídeo. Patología: síndrome de bulbo de Wallenberg, provocado por una obstrucción de la porción incraneal de la arteria vertebral o de la arteria cerebrosa post inferior. Puente de Barolio es una estructura del sistema nervioso central situada en el tronco del encéfalo. Su función es conectar y comunicar al mesencéfalo y al bulbo raquídeo. Se encuentra en la fosa craneal posterior y mide aproximadamente 2.5 centímetros de altura. Tractos y tractos es un corte transversal. El puente puede ser dividido en una porción ventral y en un tegmento dorsal para facilitar la ubicación de las estructuras. El síndrome de desmielización osmótica es una disfunción neuronal, es causada por la destrucción de la capa de vaina de mielina que cubre las células nerviosas en el medio del tronco del encéfalo. En sus estados más avanzados puede llegar a la parálisis respiratoria central. Mesencéfalo. Definición. El mesencéfalo es la porción más rostral o superior del tronco encefálico que conecta al puente de Barolio. El cerebro con el cerebelo. La mayor parte del mesencéfalo se encuentra en la fosa craneal posterior, atravesando el hiato tentatorio, como lo vemos en esta imagen de acá. Funciones del mesencéfalo. Esta incluye varias funciones. Las más básicas son el control de las respuestas visuales, movimiento ocular, dilatación de pupilas, regulación del movimiento muscular y la audición. El diencéfalo. El diencéfalo es la estructura del cerebro formada por una sustancia gris y localizada entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, por debajo del telencéfalo y por encima del mesencéfalo. Funciones. El diencéfalo interviene en las sensaciones, controles y emociones y dirige todos los sistemas internos, entre ellos el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Patología. El síndrome diencefálico es una condición poco frecuente caracterizada por una emoción profunda y falta de crecimiento. El tálamo. El tálamo es una gran estructura ovoide en la parte dorsal del diencéfalo que se ubica entre la corteza cerebral y el mesencéfalo. El tálamo es el principal conductor de la información que pasa entre la corteza cerebral y la periferia de la médula espinal y el tronco encefálico y se divide en una parte anterior, en una parte media y en una parte lateral. Patología del tálamo. El síndrome talámico, también conocido como síndrome de Dejerin-Roux, se caracteriza por los siguientes síntomas: hemiparasia, corecoteosis y hemipotesia. El epitálamo. El epitálamo es una estructura de color gris rosado de reducido tamaño, concretamente unos 7 milímetros de longitud, y dicha estructura forma parte del encéfalo u órgano que controla las funciones del ser humano. Funciones. El epitálamo está involucrado en las emociones más primitivas como el miedo, la agresividad y el placer, el desarrollo de la personalidad individual, el apetito sexual, el hambre, la memoria y el control de los ciclos de sueño, de vigilia y la conducta. Patología. Una de las patologías comunes del epitálamo es el desequilibrio emocional o la inestabilidad emocional. Es una alteración de la afectividad
Las personas que sufren tienen grandes altibajos en sus emociones y su ánimo y no hay motivo que lo justifique con ningún ítem. El subtálamo es una estructura compleja vinculada a la gestión del movimiento corporal que cuenta con gran multitud de conexiones con diferentes regiones cerebrales. Tiene como función la integración de la información motora con el movimiento, regulando los movimientos. Patologías, Corea de Hilton, Corea de Singh. Hipotálamo es una parte del encéfalo cuyo rol es mantener las funciones endocrinas y autónomas del cuerpo al controlar los mecanismos más importantes relacionados con la supervivencia, como son la ingesta del alimento, fluidos o el sueño. Patologías, síndrome de Prader-Willi, problemas físicos y mentales, el síndrome hipotalámico, la obesidad y cambios de estado de ánimo. La hipófisis está considerada la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo, hace de coordinadora recogiendo los mensajes del cerebro, produce hormonas que estimulan y regulan otras glándulas endocrinas, como los suprarrenales, la tiroides, lo de los ovarios y testículos, y las hormonas de crecimiento. Patologías, hipertensión arterial y diabetes. Sistema límbico. El sistema límbico constituye una parte antigua del cerebro humano, que está constituida por áreas corticales, subcorticales y troncocefálicas. En una corte sagital del cerebro, el sistema límbico se extiende a través de las caras mediales de los lóbulos temporal, frontal y parietal, como lo vemos en esta imagen de acá. Funciones y partes del sistema límbico, las dos fundamentales, el hipocampo y el hipotálamo. Patologías específicas del sistema límbico, una de las más conocidas es la enfermedad llamada Alzheimer y la enfermedad de Pick. Como notamos ahí en la imagen que está en la diapositiva, vemos la imagen de un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer. El hipocampo. El hipocampo se usa frecuentemente como un sinónimo para referirse a lo que oficialmente se denomina como la formación del hipocampo, que juega un rol importante en la memoria a largo plazo y en la orientación espacial. Aquí también tenemos una imagen clara del hipocampo. La función principal del hipocampo es mediar en la generación y la recuperación de recuerdos en un conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. Patologías específicas en el hipocampo. El daño al hipocampo también puede proceder en las situaciones de carencia y oxígeno, inflamación del encéfalo, encefalitis o epilepsia del lóbulo temporal. Núcleos basales. Los núcleos basales, llamados también ganglios basales, son un grupo de núcleos interconectados de sustancia gris que se ubican en la profundidad de la sustancia blanca del telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo. Aquí también tenemos una imagen clara de los ganglios basales. Funciones de los núcleos basales: ayudan a la regulación del movimiento voluntario, aprendizaje de las habilidades motoras que ayudan a preparar el cuerpo a un previo movimiento particular de las extremidades. Patologías específicas de los núcleos basales, dos de ellas son la intoxicación por monóxido de carbono, el traumatismo craneal y pues las demás que encontramos aquí en la diapositiva que estamos visualizando. Como tal, esos son el tema de nuestra investigación el día de hoy. Junto con mis compañeros estuvimos trabajando para realizar este proyecto y esperamos pues que sea de su agrado y que entiendan como tal lo que quisimos expresarles en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.